cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por un año más de vida de Israel Rincón Parra, intención de María, a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio, a los Sagrados Corazones de Jesús y de María por la conversión y necesidades de las familias Balbuena y Rincón Parra, intención de María, por el alma de Luz Estela Balbuena, intención de María, por el eterno descanso de Pablo Elí Villarreal García en sus 23 meses de fallecido, intención hermanos y sobrinos, por el alma de Gilma Patricia Vega Díaz al cumplir 9 días de fallecida, intención de Alcira Díaz de Arboleda, y pedimos por nuestra patria hoy en este día de fiesta nacional, donde se contribuyó grandemente con la independencia de la cual nosotros gozamos. Pidámosle al Señor que nos ayude a trabajar por nuestro país para que viva en justicia, paz y progreso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos, derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican, y renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como Creador y como Guía, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Nahum. Mirad sobre los montes los pies del heraldo que pregona la paz. Festeja tu fiesta, Judá. Cumple tus votos, porque el criminal no volverá a pasar por ti, pues ha sido aniquilado. Porque el Señor restaura la gloria de Jacob y la gloria de Israel. Lo habían desolado los salteadores, habían destruido sus sarmientos. Ay de la ciudad sangrienta, toda ella mentirosa, llena de crueldades, insaciable de despojos.
Escuchad látigos, estrépito de ruedas, caballos al galope, carros rebotando, jinetes al asalto, llamear de espadas, relampagueo de lanzas, muchos heridos, masas de cadáveres, cadáveres sin fin, se tropiezan en cadáveres. Arrojaré basura sobre ti, haré de ti un espectáculo vergonzoso. Quien te vea se apartará de ti diciendo: desolada está Nínive, ¿quién lo sentirá? ¿Dónde encontrar quien te consuele? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Pero ahora mirad, yo soy yo y no hay otro fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida, yo desgarro y yo curo. Yo doy la muerte y la vida. Cuando afile el relámpago de mi espada y tome en mi mano la justicia, haré venganza del enemigo y daré su paga al adversario. Yo doy la muerte y la vida. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos ilumina sobre una realidad que pasa en toda esta creación, especialmente en la humanidad. La humanidad está presente aquí en este mundo, en este planeta, para ser su administrador y no su dueño. Y hoy tenemos unas lecturas que nos iluminan cómo debemos comportarnos en nuestro paso por esta casa común, como la llama el Papa Francisco. Este planeta, que no es algo para conquistar y adueñarse, es una casa que nos pertenece a todos y todos debemos tener una actitud humilde y sencilla como buenos administradores ante este mundo que Dios nos ha regalado tan prodigioso, tan abundante y tan bueno. Cuando ese mundo, con todas esas buenas características que Dios ha puesto, no se administra como se debe administrar, pasa como nos dice hoy la profecía del profeta Nahum, que aparece muy rara vez en las lecturas que hacemos en las Eucaristías, ya sea entre semana o ya sea en los domingos. El profeta Nahum y otros escritores bíblicos son a veces muy escasos, pero hoy nos plantea una situación bastante triste. El pueblo de Israel ha sido aniquilado. Las 10 tribus del norte, 200 años antes de la segunda deportación, o sea, para los que de pronto no conozcan esto, antes de Jesucristo, 700 años antes de Jesucristo fue la primera deportación. Las 10 tribus del norte o el pueblo de Israel
que fue conquistado por los idumeos o por los asirios, y se los llevaron, los deportaron, y esas tribus desaparecieron. Quedaron las dos pequeñas tribus del sur, Judá y Benjamín, con la capital allá en Jerusalén. Después de esa primera deportación, 200 años después, vinieron los babilonios, un pueblo cruel, un pueblo que conquistó tierras, reinados, pueblos de manera impresionante, pero de manera violenta y salvaje. Por eso, algo que les quedó muy marcado a los judíos, que fueron los que quedaron allá en la tribu de Judá, y por eso se llaman así judíos, fue que ese enemigo fue terrible. Tan marcado ha sido eso que el pueblo de Israel considera a Babilonia como lo peor de lo peor, y está allá en su imaginario religioso, espiritual, social, político, el peor de los enemigos. Una de las formas de entender esto es cuando Dios manda al profeta Jonás a predicar a Nínive para que se convierta. Jonás no quiso ir, porque es que Dios es tan benigno, tan misericordioso que los va a perdonar, y Jonás dijo, no voy a ir, y se fue para otro lado. Y ya sabemos la historia de Jonás, se lo comió una ballena, pero después lo regurgitó, por decirlo así, y lo dejó allá donde tenía que ir. Bueno, y le tocó predicar allá en Nínive, y la ciudad se convirtió y toda la cosa, para mostrar esa historia que el pueblo de Israel o los judíos que han quedado, pues odian a muerte, pero a muerte, a los de Babilonia. Y entonces aquí se predica una cosa con el profeta Nahum. Ese pueblo, 70 años después de que se llevaran a las dos tribus del sur, porque esa fue la segunda deportación, todo lo que ha cantado Jeremías durante las últimas semanas que lo hemos leído, se llevan a todas esas tribus por allá, las de Judá y Benjamín, lo que quedaba del pueblo de Israel, la tierra prometida, es decir, el sueño de Dios, el proyecto de Dios se acabó y está por allá. Pero 70 años después de la deportación, los babilonios fueron vencidos por los persas. ¿Qué es lo que está diciendo hoy el profeta Nahum? Ha caído ese país de manera estrepitosa. Y lo único que se ven son montones de cadáveres por todo lado, y se tropieza uno solo con cadáveres, porque los persas, con el rey Ciro a la cabeza, llegó también con una violencia impresionante. Y si los babilonios eran violentos, estos acabaron con ellos porque eran peor de violentos. Y se acabó ese pueblo, el pueblo que nos tenía oprimido, y por eso, como un milagro, como un muerto que surge de la muerte, así fue tratado ese pueblo pequeño de Judá, que se les permitió volver otra vez a la tierra prometida, el pequeño resto, volver otra vez a fundar una ciudad, a reconstruir una ciudad, un templo, un pueblo, una religión, y les costó mucho al comienzo, pero llegaron un poco más dóciles. Pues ese pueblo tremendamente violento como los babilonios, y luego los que vencieron a los babilonios, los persas, después de ellos vienen los griegos con Alejandro Magno a la cabeza y los generales antíocos, después el imperio romano. Es decir, el pueblo de Israel ha tenido que padecer algo de lo cual nosotros también tenemos que hacer parte. Hacemos parte de un pueblo. Hoy estamos celebrando una fiesta nacional, estamos celebrando precisamente una batalla donde hubo violencia y muerte, pero eso selló la independencia de este pueblo, porque los pueblos de este mundo lastimosamente se hacen así a punta de guerra, violencia y muerte, y como que eso va quedando a lo largo de la historia. Hace poco estaba viendo un programa bastante interesante sobre el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, donde hay una sección especialmente dedicada para administrar las diferentes guerras en el mundo. En un mismo momento pueden estar administrando 20 o 30 guerras, conflictos y cosas de esas, y lo hacen como si fuera parte del asunto. Bueno, pues
es lo que nos dice hoy el profeta. Todo aquel que se cree grande en este mundo también va a caer. Todos los grandes imperios no son más que los demás. En algún momento les llega su final, como le pasó a los babilonios. También los que le ganaron, los persas, también cayeron. Y así sucesivamente todos los imperios, que los que llegan allá como jefes, como los que mandan, siempre se comparan con aquello que es increíble, grande, glorioso, divino. Se comparan con el sol y las estrellas, y por eso los lenguajes de los apocalipsis de la Biblia habla de que los soles y las estrellas también se caen. Eso no permanece firme como piensan ellos. Todos los que quieren formar imperios a punta de violencia y muerte en este mundo y llegan con el ego demasiado grande, también caerán en algún momento. Eso no permanece, aunque ellos se crean lo contrario. El mundo, cuando se hace con violencia y muerte, solamente es ruina lo que se está sembrando. ¿Cómo entonces se hace para vivir según los criterios de Dios? Es lo que nos dice hoy Mateo en el capítulo 16. Es que el que no pierda su vida por mí, ese la perderá para siempre. ¿De qué le sirve a un hombre ganarse el mundo entero, conquistar el mundo entero? Porque para conquistarlo es a punto de violencia y muerte. Si va a arruinar su vida, ¿de qué le sirve eso? Y esto no es para decir que nosotros predicamos entonces la docilidad estilo borrego, como oveja que va al matadero. Nos está diciendo Dios aquí en la persona de Jesús y en el Evangelio de San Mateo, porque también los otros evangelistas hablan exactamente de lo mismo. Hay que tener una actitud interna. La vida eterna existe y para poder conquistarla hay que matar esos ardores de poder y de estar encima de los demás con violencias, con muerte, con tantas cosas. Lamentablemente eso se ve desde niños, cuando los niños juegan a las guerras y les compran pistolitas y empiezan a jugar a los policías y ladrones o cosas de esas, o ya los más grandecitos que tienen sus pistolitas de pintura para hacer torneos. Y adivinen cómo es eso, un diseño como un escenario de guerra para conquistar. Y eso solamente engendra ya en lo profundo un deseo de conquista. Y entonces no hay que dejarse humillar de los demás, no hay que dejarse hacer bullying. Y obviamente hacer bullying está mal, pero la respuesta al bullying, la respuesta a la violencia es más violencia. Una escalada impresionante. El año anterior que se fue a Estados Unidos de ese tratado de las armas nucleares. Ya no queremos pertenecer a eso. Y ayer Rusia y otros países, nosotros tampoco. Quiere decir que van a seguir produciendo armas. Vamos a estar como me acuerdo en mi infancia, la Guerra Fría. Cada rato pasaban películas de bombas atómicas y uno tenía que estar como en estado de emergencia todo el tiempo, angustiado. ¿Cuándo caerá una bomba atómica? ¿Cuándo invadirán los rusos? Habían películas de esas. Un estado de angustia permanente. Y así es como se administra el mundo. Y hay gente que les gusta administrar el mundo así, aterrorizando a los demás. Eso es lo que dice aquí Jesús. ¿Y de qué le sirve ganarse el mundo entero? Está arruinando su alma, su vida misma. ¿Por qué? Porque para ganarse este mundo hay que matar. Para ganarse la otra vida, la vida eterna, la que perdura, hay que entregar la vida. Por eso dice Jesús, hay que tomar la cruz. En este mundo lo único que sirve es tomar la cruz y decirlo así sin miedo. Hay que aprender a morir y decirlo sin miedo. Hay que, como dice Jesús aquí a los discípulos, tomar la cruz es tomar la muerte de la peor de las peores, de los esclavos, donde todo el mundo los humilla y ellos no tienen derecho a decir nada, y Él mismo pasó por ahí. Esa forma de entregar la vida, considerando superiores a los demás, como dice San Pablo y los demás apóstoles allá en sus cartas en el Nuevo Testamento, los demás son más grandes que yo. El que quiera creerse grande, vuélvase pequeño. Palabras que Jesús le repetía a los mismos discípulos. Los discípulos eran muy judíos, ellos odiaban también a todos los extranjeros.
Ya lo vimos ayer con la mujer que pedía un milagro. Y entonces, o lo vamos a ver en los siguientes domingos también, ¿por qué ayudas a los extranjeros? Solamente nosotros. Y entonces aparece esa frase feíta de Jesús: no hay que darle el pan de los hijos a los perros. Pero es que Él está hablando a los discípulos con las mismas palabras que ellos usan como judíos. Y la mujer dice allá, dice, es que los perritos también comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. La mesa es el mundo, el pan es la palabra, y una sola palabrita, una migajita, nos servirá para cambiar como esa mujer. Es la actitud que también se nos pide aquí, como aquella mujer que suplica a Jesús una migajita de sabiduría, una migajita de eso que tiene el pueblo de Dios, que está muy elevado también, muy crecido en su ego. Es el pueblo, ese pueblo en aquel momento le quitó la vida al mismo Jesucristo, por ese ego tan grande. Jesús viene a predicarles estas cosas y resultaron haciendo lo que no debían. Por eso, queridos hermanos, cuando uno no acepta las palabras de Jesús, uno termina sacando a Dios de la vida y termina en ese círculo de violencia. Yo quiero ser grande, yo quiero progresar, yo quiero crecer en este mundo, yo quiero ser famoso, pero pasando por encima de los otros. Hoy Jesucristo nos dice: cuidado con eso. Esta vida apenas es un suspiro, y el que quiera ganarla y ser famoso y ser grande, la única forma es matando a los demás. Recordemos que Pedro y los demás discípulos también eran iguales. Cuando fueron a arrestar a Jesús, ¿qué hicieron? Sacaron la espada. Era la forma. Y Pedro cortó oreja en ese momento. Y Jesús le dijo: el que a hierro mata, a hierro muere. Así es este mundo, queridos hermanos. Hoy que celebramos esta fiesta nacional que nos coincide perfectamente con las lecturas del día de hoy, si queremos un país hermoso, un país que sea bueno para todos, debemos cambiar muchas mentalidades de todos los sectores que tratan de gobernar y conquistar este país. Por eso, queridos hermanos, si no convertimos nuestro corazón a Dios, si no asumimos estas palabras, el río de sangre va a continuar. Ya se firmó un tratado de paz que no ha servido para mucho, la violencia sigue casi igual. ¿Qué debemos hacer? Aquí está la fórmula, queridos hermanos. Tengan en cuenta que los que quieren ser grandes algún día arruinarán todo. Para crecer en el mundo de Dios y para la vida eterna, hay que tomar la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecer lo que tú nos diste,
merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti.
Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que pierda su vida por mí, la encontrará, dice el Señor.
Oremos. A quienes has renovado con el pan del cielo, protégelos siempre con tu auxilio, Señor, y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.